Amados, bendiciones, qué gusto saludarles. Les doy la más cordial bienvenida a este tiempo de oración escritural. Les recuerdo que hacer oración escritural es lo más cercano a hacer la voluntad de Dios, porque estamos orando el propósito que Él siempre estableció. Estamos orando lo que Él ha querido que hagamos entre seres humanos. Estamos orando su voluntad. Y es lo que Él siempre desea, que hagamos su voluntad, que todo lo que necesitamos en la vida está en la palabra de Dios, sean una espiritualidad mayor, un propósito, una familia, una economía, en fin, todo lo que el ser humano necesita está en la escritura. Así es que es lo que procuramos hacer cada día y espero que esta palabra le bendiga. Espero que esté atento, que no se deje distraer, sino que usted con su disciplina, con su amor, con su esmero, tenga en cuenta estos requisitos que Dios nos da para poder crecer más en el Señor. La lectura de hoy está en el libro de Mateo, capítulo 18, del verso 15 al 22. Y para ello, nuestro amado pastor José Acosta va a hacer esta lectura. Bien pueda, pastor. Dios les bendiga a todos los hermanos en esta preciosa mañana. Y nos dice de la siguiente manera, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Muy bien. Gracias, pastor José, muy amable, y gracias por estar hoy con nosotros. ¿Qué piensa de esa palabra, pastor José? Bueno, veo que nos habla sobre aprender a perdonar. Es algo que para muchas personas es como difícil, ¿no? Es como Jesús nos perdonó. Y en el mismo Padre nuestro nos habla, ¿no? Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y qué importante es esto. Como él mismo decía en su palabra aquí, ¿será que, como le decía Pedro, será que son 7 veces nomás que tenemos que perdonar? Y el Señor le decía, no, son 70 veces 7. Imagínate cuántas veces tenemos que perdonar a nuestros hermanos que nos ofenden o que nos hacen algún agravio. Pero es muy bonita esta palabra sobre el perdón, pastor. Amén, así es. Y es tremendo, ¿no? Es tremendo, pero sin embargo vamos a ver cómo se cree que esta parte de la escritura pues tiene como unos arreglos muy humanos, unos arreglos que a uno le cuesta que el Señor Jesús hubiera llegado a ese extremo con las personas, porque el Señor Jesús siempre ha querido atraernos. Él nunca da un caso por perdido. El Señor Jesús no, él no pone como esas barreras, especialmente con las personas que hacen parte de la iglesia. Por varias razones se puede eh,
decir que hubo unos arreglos acá de interpretación, ¿sí? Los eruditos bíblicos, cuando transcribían la Biblia, pudieron haber tomado algunos ejemplos de los rabinos de la época, ¿sí? Entonces vamos a verlo a la luz de la palabra del Señor, el por qué puede quedar ahí como una pequeña sombra de que hay cosas que el Señor Jesús tal vez no dijo, porque los rabinos tenían unos dichos y unas cosas muy similares a las que están escritas acá, pero vamos a encontrarlas. Dice la palabra del Señor, cómo se debe perdonar al hermano, cómo. O sea, los requisitos. ¿Por qué? Porque cuando uno perdona, uno gana a esa persona. Cuando uno perdona, arregla la situación. Cuando uno perdona, da la opción a un nuevo comienzo. Y es lo que quiere el Señor siempre con nosotros. Dice así el versículo 15, por tanto, ¿sí? Es como un extremo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyeres, has ganado a tu hermano. Y no se refiere al hermano de carne, de sangre. No, se refiere al hermano en Cristo, a la persona que comparte el evangelio, la creencia en la fe. Se refiere a esa persona particular que terminaron conociéndose en una congregación, que terminaron siendo muy estrechos, siendo como dijo el apóstol Pablo, hablaba él de Epafrodito. Él decía mi hermano, como alguien que haya compartido el vientre, pero no lo era. Llegó a ser tan estrecho que llegó a decirle mi hermano, mi colaborador, ¿sí? Mi compañero de milicia, el suplidor de mis necesidades. Entonces, una persona en Cristo llega a ser tan estrecha que se puede convertir en el hermano, ¿sí? Y dice que si esa persona llega a pecar contra él, que ese es un extremo, porque no es lo mandado a hacer. Pero el apóstol Pablo también escribió en alguna ocasión en Primera de Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo también traía a colación temas como esos. Dijo, es necesario que entre vosotros haya disensiones para que se sepa quiénes son de Cristo. Entonces los problemas son como inevitables, aún dentro de una congregación. Para que esto no nos escandalice, para que esto no nos saque del propósito, sino que entendamos que es parte de esa convivencia. Donde hayan seres humanos, habrá disensiones, habrá conflictos, contiendas. El problema es del tamaño que se presente la contienda, pero es como un matrimonio. En un matrimonio, la persona se puede jurar amor eterno, le puede jurar fidelidad, lealtad, pero jamás le podrá jurar que no tendrán problemas. Eso no se puede prometer. Eso no se puede prometer. No, nunca voy a tener problema con usted. No. Hay que decirle, Señor, necesito sabiduría porque no sé de qué tamaño va a ser el próximo problema que se me va a presentar. Porque los problemas existen, es para saber qué tanta sabiduría tenemos para resolverlos, para solucionarlos. Ahí es donde radica en cómo reacciona una persona u otra, en cómo soluciona el problema. No en enfrascarse en el problema, porque desafortunadamente en lo que más piensan las personas a diario es en la ofensa que les hicieron. Es en lo que más piensan. Y entonces hay muchas personas que están hablando desde su dolor y se les convierte eso en amargura y se vuelven personas resentidas y terminan yéndose de la iglesia, terminan huyendo al lugar. Y la sabiduría y la madurez radica en una persona en enfrentar los problemas y como se dice el dicho, coger a la culebra por la cabeza.
no por la cola, sino por la cabeza. ¿Por qué? Porque al cogerla de ahí queda inhabilitada. Al problema hay que tratarlo de raíz. Hay que ir donde verdaderamente está la solución. ¿Y dónde está la solución? En tomar al hermano a solas. Ahí está la solución, a solas. ¿Sí? Que nadie haya como testigo. Y si hay sabiduría en la otra persona, va a poder que el problema quede hasta ahí, que la ofensa quede hasta ahí. Entonces, el problema nuestro es estarnos defendiendo. El ser humano siempre va a querer defenderse y va a querer darse por víctima en lugar de reconocer que también ha cometido un error. ¿Sí? Entonces, lo mejor que podemos hacer es eso, decirle, Señor, yo también cometí un error, perdono al hermano, pero también uno dice, perdóneme. Y asegurando, no dejando como en tela de duda, de pronto decirle a la persona, si de pronto yo te ofendí también, perdóname. No, 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 asegurando, perdóname porque yo también te ofendí. Ese si de pronto, pues deja mucho que desear. ¿Por qué? Porque estamos seguros que fallamos. Todos los días estamos fallando de una y de otra manera. Por eso dice, estando tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿A qué se refiere con eso si has ganado a tu hermano? Hay dos interpretaciones. La primera, que el problema se ha aclarado, ¿sí? Que el problema se ha aclarado. Eso, ahí es donde se dice, ya lo volví a ganar. ¿Por qué? Porque se quitó ese velo que había ahí como de duda, de zozobra. Entonces ya se puede decir que se ganó al hermano. ¿Por qué? Porque ese problema ya no está más. Es la primera interpretación. La segunda, ¿sí? Tiene que ver con que le has hecho, ¿sí? Porque cuando se habla de que lo has ganado, porque no le has hecho mal tú a tu hermano, al ir a otros con chismes, al ir a otros a contar la mitad del problema. ¿Sí? ¿Cómo lo has ganado? En que no pusiste a esa persona en la picota pública, sino que inmediatamente solucionaste el problema. No sé si quedó claro ese concepto, en que lo has ganado primero porque el problema quedó hasta ahí. Y eso es lo mejor que podemos hacer. No dejar que el problema sea grande, no ir a terceras personas a contar, a divulgar el problema. Porque vuelvo y repito, a veces queremos salir como víctimas y que los demás son culpables, cuando uno también aportó para que ese problema se dé. Entonces lo mejor es con mucha sabiduría, con mucho amor, con mucha madurez, decirle, mire hermano, y si la persona no lo perdona, entonces por lo menos uno sí abrir la puerta y decir, mira, yo te perdono la ofensa que me hiciste y quiero que esto quede hasta aquí, ¿sí? Entonces, eso es lo más saludable, lo más sabio para una familia, para una iglesia, para una comunidad. En el verso 16 dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Ahí hay la segunda solución, llamar a uno o a dos testigos. ¿Para qué? ¿O por qué? ¿Por qué eran necesarios los testigos? No eran personas solamente que vieran cómo se resolvía el problema. No, no, no. Esos testigos tenían voz y voto en el asunto. Eran personas sabias, personas prudentes, personas que no iban a divulgar el tema. Acordémonos que somos dueños de lo que callamos, pero esclavos de lo que hablamos. Entonces, a esas personas se debían escoger muy bien. Tenían que ser personas muy maduras. Ojalá personas que no tuvieran que ver ni con el uno ni con el otro de los que están arreglando el asunto, sino que fueran personas particulares, independientes, muy maduras.
y que ellos pudieran aportar ideas como quien ayuda en una conciliación y se sale del asunto. No se involucra, sino se sale. Dan como ayudas, abren puertas, abren oportunidades, espacios para que los dos que están en el conflicto queden tomándose de la mano, haciendo las paces y siguiendo hacia adelante. Luego dice en el verso 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahí es donde podemos nosotros decir si el Señor Jesús quería decir lo que se dijo acá. Porque no son palabras de Jesús, no son palabras que él hubiera usado, porque él no vino a condenar, él vino a salvar, él vino a rescatar. Acordémonos que el Señor Jesús habló con amor de los gentiles y de los publicanos. Acordémonos que el apóstol Mateo, ¿sí? Él era publicano y el Señor lo rescató. Por eso se cree que es una interpretación muy fuerte en donde los rabinos, inclusive los rabinos, había unas lecturas que ellos usaban en una mesuzá. Una mesuzá es como una especie de una cajita que ellos ponen en las puertas de las casas y son frases que ellos colocan ahí. Y cada vez que alguien sale o de la casa debe levantar la tablilla que esté al frente y leer lo que dice ahí y dejarla a la parte de atrás. Entonces, ellos decían, si hoy alguien peca contra ti, perdónale hasta 3 veces. Esa era una de las frases de los rabinos. Si hoy alguien peca contra ti, o sea, no había salido de la casa, saca la tablilla y ese era como una orden. Si hoy alguien peca contra ti, perdónale hasta 3 veces. ¿Se da cuenta? ¿Usted se imagina donde el apóstol Pedro hubiera dicho eso? El apóstol Pedro se fue a una parte de la escritura que está en el libro de Levítico. Por favor, busque el libro de Levítico, ¿sí? Capítulo 26, para que usted pueda darse cuenta que es que cuando uno usa la palabra del Señor, ahí está la respuesta, ahí está la solución. Levítico capítulo 26, versículo 8, dice, 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000 y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros, ¿sí? Porque el Señor está dando una promesa de que todo lo que nosotros hagamos va a repercutir. O sea, se multiplica el mal, se multiplica. Y nosotros no podemos multiplicar el mal, sino al contrario, apaciguarlo, no hacer que se multiplique, sino que más bien disminuya, que nosotros debemos de buscar del Señor para limar las asperezas, no para volver nuevamente a hacer de un vaso de agua una tormenta. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y por publicano. Y el Señor vino a buscar y a salvar a la humanidad. Así es que se cree que este es un extremismo de los rabinos que acuñaron ahí, porque la iglesia todavía no existía. La iglesia todavía no estaba. Y el apóstol Pablo, en las cartas que él escribió a las iglesias, a Éfeso, a la iglesia de Corinto, de Galacia, siempre él hacía amonestaciones y trataba de decir que se reconciliaran las personas. O sea, ese es el amor. Hay un extremo grande que también está en la palabra, ¿sí? Y es cuando se dice que la persona hay que sacarla,
que hay que sacarla. Primera de Corintios capítulo 5. Del verso número 1 en adelante. Dice, un caso de inmoralidad juzgado. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debiera y más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Mm? Porque luego dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, ¿a qué se refiere el Señor? En que nosotros debemos, ¿sí? De dejar que el Señor haga esa obra grande y extraordinaria. Hay casos de inmoralidad que el Señor puede juzgar y el Señor se encarga. Lo nuestro no es disciplinar, lo nuestro es restaurar. El que disciplina es el Señor. El que disciplina es Dios a la persona. La iglesia está para restaurar. Y este caso ya era un extremo, porque algún miembro de la iglesia se estaba metiendo con la mujer de su padre. Acordémonos de Rubén, el hijo de Jacob, que llegó a estar con una de las concubinas, ¿sí? No directamente con su esposa, sino con una de las concubinas. Y Rubén quedó tachado como de aguas. Así lo describió Jacob. Rubén, como aguas impetuosas, como aguas que no se están quietas, ¿sí? Siempre creando turbulencia. Así lo describía. Entonces, hay casos muy fuertes dentro de una iglesia que hay que dejárselo al Señor. Hay asuntos que Dios mismo se va a encargar. Dios va a hacer su obra. Claro, llega un momento en que hay que ponerle un límite a las cosas. Hay que ponerle un límite. Recuerdo en una ocasión a alguien que estaba creando como un malestar a la iglesia, como un malestar. Y era una mujer y ella había estado con un joven de la iglesia. Y eso ella me lo comentó y entonces hubo como una amonestación. Y unos meses más adelante se volvió a repetir el asunto, pero con otro joven. Entonces ella volvió y me lo comentó. Y yo, para poder arreglar el asunto, lo más prudente que creí en el momento fue decirle, mire, ¿sabe qué? Para que no se presente una tercera vez con otra persona diferente, yo le voy a pedir un favor. Si usted no puede corregir esa conducta, por favor, váyase de la iglesia. Por favor, váyase de la iglesia, porque usted no puede venir a mí cada 3, 4 meses a que yo le ponga una disciplina si usted no corrige su falencia. Y esto sucedió hace más de 20 años, creo yo. ¿Y saben qué? Esa deficiencia se corrigió. Y ella siempre dice, si mi pastor no me hubiera hablado en ese tono, tal vez yo nunca hubiera cambiado. Pero yo tuve que ponerla a escoger, a que mirara. O sea, que uno no puede cargarse y uno no puede permitir que en la iglesia hayan cosas como escondidas, ocultas, que se estén haciendo por debajo de la mesa y como que no pasa nada. No, hay cosas que hay que corregir. Afortunadamente la persona se corrigió
y gracias a Dios está en la iglesia. ¿Pero por qué? Porque hubo que amonestar la situación a solas, discretamente, y colocando una sentencia tan fuerte como por favor váyase de la iglesia. Porque es que el problema no es irse uno de la iglesia, el problema es llevar el problema. Hay personas que dicen, yo cambio de iglesia. No, usted arrastró el problema. Hay una frase que dice en el libro de Proverbios, hay quien huye sin que nadie lo persiga. Hay quien huye sin que nadie lo persiga. El cambio hay que hacerlo desde el corazón, de adentro hacia afuera, no a la inversa, porque a la inversa estamos vendiendo una imagen, una apariencia. Volvamos nuevamente, por favor, a Mateo, capítulo 15. Luego dice el Señor que si la persona, ¿cierto?, no se corrige, tenle por publicano, ¿cierto? Tenle por gentil y por publicano. Estos son esos extremismos fuertes donde nosotros no podemos dejarnos llevar de las emociones, sino corregir con amor. Dice el versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Parece ser que el Señor le entrega un poder a la iglesia, el cual no se ha podido administrar muy bien. ¿Por qué? Vuelvo y repito, la iglesia todavía no existía. Todavía el Señor no había hecho su declaración. Acordemos que la iglesia empezó a existir desde el día de Pentecostés en adelante. Antes no había iglesia. Y comienza la iglesia, pero esta palabra, muchas veces nosotros nos hacemos como dueños de lo que Dios ha establecido. Y esto también lo usaban mucho los rabinos, de que ellos se sentían con mayor autoridad. Ellos, acordémonos que ellos eran implacables. Por eso es que existe la famosa frase excomulgar a alguien, ¿sí? Como sacarlo, como que es un caso perdido. Amado, si esa palabra se estuviera aplicando, yo creo que nosotros, incluyéndome, sería un caso perdido. Aquí está mi hermano José, a quien verdaderamente no le fue fácil ganarme para Cristo. ¿Qué tal donde él me hubiera dado por caso perdido? Con todo lo que yo le hice, la forma en que yo lo menospreciaba, como yo le ofendía, como yo lo que yo le hacía, porque por ser de mi casa, mi orgullo era impresionante, mi altivez, mi soberbia. ¿Qué tal donde él me hubiera tenido por un caso perdido? ¿Ah? ¿Qué tal donde él no hubiera sido paciente? ¿Qué tal donde él no se hubiera llenado de amor? ¿Qué tal donde él no se hubiera aferrado a la palabra, a la promesa? Porque eso era lo que él siempre decía. Cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué tal? ¿Qué tal donde la persona que le predicó a usted el evangelio se hubiera cansado? ¿Qué tal donde le hubiera dicho usted es un publicano, usted es un gentil, usted no merece la salvación? Por eso se cree, mis amados, que hay palabras que sí fueron transcritas, las malinterpretaron del Señor Jesús. Pero tanto poder que se le ha dado para atar y desatar, es como si uno estuviera diciendo, yo elijo quién entra al cielo y quién no. Cuando el Señor Jesús dijo, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, entrará al reino de los cielos. No somos llamados nosotros a excomulgar a nadie. No somos llamados. Esa no es nuestra tarea, juzgar, condenar. En el verso 19 hay promesas. Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La unidad. A eso nos llama el Señor, a la unidad. Ahí se estaba refiriendo a esas dos personas que si logran ponerse de acuerdo y dejar el asunto en las manos de Dios, el problema está resuelto y va a haber bendición abundante. Porque el Señor oye.
Entonces, a veces estos textos se leen fuera de contexto. ¿A qué se está refiriendo? Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, o sea, si logran darse el abrazo, darse la mano de la paz, si logran conciliar su asunto y decir, dejemos así, la vida es muy corta para pasárnosla resolviendo problemas. Es lo mejor que podemos hacer. El apóstol Pablo lo dijo en otras palabras. ¿Quién será el que me haga reír? Sino aquel que primero me hizo llorar. Quiero que anote eso y quiero que se dé la tarea. No lo dice textualmente así, pero me gustaría que usted lo buscara. ¿Quién será el que me haga reír? Sino aquel que primero me hizo llorar. Y mucha gente prefiere irse del lugar que pedir perdón, que limar las asperezas. Mucha gente prefiere abandonar el cuadrilátero y dejar ahí sin haber enfrentado como una solución, sino prefieren dejar así las cosas. Con la famosa frase que dicen, el tiempo dirá. Eso el tiempo, con el tiempo uno olvida. Eso no se puede olvidar, mi amado. El enemigo usa las rencillas. El enemigo usa los problemas para crear más problemas. Esas son las semillas que el enemigo siembra en los corazones. El resentimiento, el dolor. Eso yo ya lo perdoné. No, no, no. Esto no es de que Dios, yo ya lo perdoné. No, no. Esto es de persona a persona. Esto hay que hacerlo. Hay que hacer el trabajo. Hay que pasar colores. Hay que pasar la vergüenza de ir y enfrentar la situación y decir, ¿sabe qué? Perdóname. Yo cometí el error. Yo cometí el agravio. Perdóname. Es lo mejor que hay que hacer. Eso no es de que yo voy a oración, Señor, tú sabes que yo ya lo perdoné. Alguien dijo, la mejor prueba de saber que lo perdonaste es que vuelvas a saludarlo, que vuelvas a darle la mano. O si no, ¿por qué te escondes? ¿Por qué te vas del lugar? ¿Por qué ni lo quieres mirar? Hay personas que si se enteran que alguien va a ir a una reunión, no van ellos. Primero preguntan, ¿usted invitó a fulano, a sutano? Y si sí, entonces la persona dice, entonces yo no voy. Yo no voy. No podemos estar bajo el mismo techo los dos. ¿En dónde está el amor, mi amado? ¿En dónde está el amor? ¿En dónde está? ¿En dónde está el perdón? ¿Qué hizo el Señor Jesús con nosotros? ¿Acaso no nos perdonó nuestros pecados? ¿Acaso no éramos dignos de condenación? ¿En qué nos ufanamos? ¿En dónde está la prueba de amor? En el Evangelio de Juan, el escritor dijo lo siguiente, palabras textuales del Señor Jesús. En esto conocerá el mundo que sois mis discípulos, cuando tengáis amor los unos para con los otros. Esa es la carta de presentación del cristiano. No es el evitar a las personas, no, es el hablar con ellas, el dialogar. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, todo lo que pidieren les será hecho por mi Padre. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ay Dios mío, me fascina esa palabra, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, ¿dónde? En medio de ellos, en medio, ni siquiera dice al lado, no, en medio, en medio. Mi amado, cuando usted vaya a arreglar un asunto, sepa que el Señor Jesús está ahí en medio suyo. Él sí quiere coger las dos manos y decir, salúdense. Él sí quiere que se abracen las personas. Acordémonos que nosotros somos esa oportunidad que Dios le está dando al mundo de que sí es posible la reconciliación. Sí es posible volver a amar, a querer. Sí es posible volver a hablar. No se pierda la oportunidad de conocer bien a alguien porque usted ya lo etiquetó, porque usted ya dijo, no, ese no. Ese no tiene ni siquiera perdón de Dios. Amado, todo perdón, el Señor lo perdona. Todo pecado, perdón, el Señor lo perdona. Todo pecado, por cruel que haya sido, por duro que haya sido, el Señor lo perdona. Y por último dice que se le acercó el apóstol Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7?
Vuelvo y repito, los rabinos de la época tenían en la Mesusá, que eso era como si fuera palabra de Dios. En la Mesusá había la tablilla que decía, si hoy alguien peca contra ti, perdónale hasta 3 veces. Pero el apóstol Pedro se fue a un extremo y dijo, voy a decir un poquito más. O sea, el apóstol Pedro quiso añadirle un poquito más a su generosidad de perdón. Y le dice, Señor, los rabinos dicen que son hasta 3 veces, pero yo quiero sumarle un poco más. Quiero ser muy generoso, quiero ser muy bueno. Que si alguien peca conmigo cada día, porque esto no era en toda la vida, no, diariamente. Si alguien hoy me ofende 7 veces, 7 veces lo debo perdonar. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por eso se cree que el Señor Jesús haya dicho que lo tuvieran por gentil, por publicano, que lo sacaran. No, pero hay mucha gente lastimada fuera de las iglesias. Hay mucha gente dolida. Hay mucha gente que, bien sea que no enfrentaron la situación o que no se dejaron hablar. Que no se dejaron hablar. No sé, pero sería bueno pedirle en oración al Señor. Señor, por favor, redarguye mi corazón. Redarguye mi corazón. Y yo le invito a que ahí donde usted está, cierre sus ojos y le diga al Dios de los cielos, Señor, redarguye mi corazón. Porque es probable que todavía haya personas a las cuales yo no he perdonado de corazón. Y mientras usted tiene sus ojos cerrados, permítame contarle una anécdota personal. Yo era una persona muy violenta antes de ser cristiano. Yo era una persona que no me gustaba ni que me miraran. Era muy violento, era muy ofensivo también. Esa soberbia que manejaba. Recuerdo en una ocasión que había una discusión entre 2 amigos míos y ellos 2 empezaron a pelear. Y yo cogí al más grande, al más fuerte y lo arrinconé. Lo llevé contra una cerca. No lo golpeé ni nada, pero sí lo ofendí. Porque lo quité prácticamente de que le pegara a mi otro amigo. Imagínense, ambos eran amigos míos. Pero en medio del licor, yo me enfurecí y fui y lo arrinconé a este hombre allá. Y lo ofendí y no dejé que le siguiera golpeando al otro. O sea, me volví como el héroe en el momento. Y así pasó el tiempo. Con él dejamos de saludarnos. Él me veía, yo lo veía y nos ignorábamos. Y mi hermano José me predicó el evangelio. Y pasó el tiempo. Y pasó el tiempo. Y yo creí que, bueno, verdaderamente el tiempo hacía olvidar las cosas. Pero un día orando, yo ya llevaba tal vez 2 o 3 años de ser cristiano. Y un día orando, como cuando uno quiere limpiar el alma, como cuando uno quiere limpiar el corazón y la mente, cuando uno quiere estar en paz con todo el mundo. Y recuerdo ese día que estaba orando y sentí ese impulso como una voz de parte del Señor que me decía, búscalo y pídele perdón. Imagínense, ya habían pasado, yo ya llevaba 2 años de cristiano y ese problema habían pasado tal vez otros 2 años. Y uno era así, yo ya estoy bien, yo ya estoy bien, no, yo ya estoy bien. Y ese día, miren mis amados, ese día en que yo sentía que debía purificar mi corazón, yo creo que a todos nos ha pasado. Yo creo que todos en algún momento deseamos estar más puros que cualquier otro día. Y el Espíritu Santo me decía, búscalo. Y yo me armé de valor porque es que era un vecino, era una persona que vivía allá a una cuadra y con él nos encontrábamos frecuentemente. Era normal porque era un vecino de la comunidad del barrio. Y entonces yo me armé de valor. Y el primer día que fui, me abrió la esposa que se llama Marina.
Y le dije, Marina, ¿está su esposito? Me dijo, no, no está. ¿Y eso? Dije, no, es que necesito hablar con él. ¿Cuándo lo puedo encontrar? Me dijo el sábado, después de las 3 de la tarde. Y yo volví el sábado. Imagínense, o sea, el enemigo mire cómo hace para ver si uno descarta el propósito. El sábado fui y tal vez Marina le dijo, vino Orlando, porque así me conocían allá en el sector. Vino Orlando a buscarlo. Y tal vez él se imaginó que yo iba a seguir con el problema o algo. Y él no, o no sé si se hizo negar o no estaba o no sé qué pasó. Lo cierto es que volví el sábado después de las 3 y me dijo Marina, no, no está. Y dije, wow. Y yo seguí insistiendo, mire, amados, les hice como 5 visitas. Hice como 5 visitas. Hasta que un día yo golpeé y el que me abrió fue él. Y él se alarmó porque me conocían como era. Él se alarmó y yo tuve que decirle, no, tranquilo, tranquilo, no se preocupe, mire, la verdad es que yo ahora soy cristiano. Yo ahora creo en el Señor Jesús, ahora me congrego en una iglesia y vine a pedirle perdón. Vine a pedirle perdón porque desde ese día de ese incidente, ni usted me volvió a saludar, ni yo tampoco. Vine a pedirle perdón. La verdad, yo me equivoqué, yo fallé. Yo nunca le dije a él que él me había ofendido. No, no, porque él no me hizo nada a mí. Él estaba haciendo era algo a un amigo mío también. Lo cierto es que ese día le pedí que me permitiera darle un abrazo y le dije, quiero pedirle un favor, que nos podamos saludar donde quiera que nos encontremos. Quiero pedirle ese favor. Sí, perdóneme. Reconozco que fallé y me demoré en venir a pedirle perdón, pero aquí estoy, aquí estoy. Amado, si ese es su caso también, que usted ha dejado que el tiempo le haga olvidar, el tiempo no va a hacer nada. El tiempo lo que va a hacer es hacer que se le vuelva una raíz de amargura, un resentimiento. Y dice el apóstol Pablo que no vaya a ser que brotando alguna raíz de amargura os estorbe para la salvación, que esa raíz de amargura no. No deje que el tiempo le dé la razón. No, no, la razón está aquí hoy. El Señor le está dando la oportunidad hoy, hoy. Hoy es el día propicio para pedir perdón. Hoy es el día propicio para hacer una llamada y arreglar una cita, arreglar una cita. Ni siquiera lo haga por teléfono. No, procure buscar a esa persona. Vaya a la casa o, o invítele a su casa, pero arregle el asunto, mi amado. No deje que su corazón se cargue de ese resentimiento. Es que él me ofendió. Es que ella me ofendió. No se llene de orgullo diciendo hasta que él me pida perdón. Yo con mucho gusto lo voy a perdonar. No, mi amada, aquí se trata de dar primero nosotros el paso para perdonar, para limar las asperezas. Que se note que Cristo está en nosotros. Que se note. Si usted le debe algo a alguien, enfrente la situación. Vuélvase grande en Dios. Y vaya, dígale Dios, hoy una oración sincera, una oración determinante. Dígale, Señor, por favor, dame valor, dame valor, dame valor, Señor, lo necesito. Necesito ir a perdonar, necesito ir a pedir perdón. Necesito, Señor, estar en paz contigo y con los demás. Necesito hacer mi mejor esfuerzo, Señor, para que mis oraciones lleguen delante de tu presencia. El Señor Jesús dijo, si cuando estés orando te acuerdas que tienes algo con tu hermano, deja la oración y ve y pídele perdón a tu hermano. Si vas al templo y llevas tu ofrenda y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda en su lugar y ve y pídele perdón y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Cómo estamos orando? ¿Qué corazón le estamos presentando al Señor? ¿Qué palabra le estamos presentando al Señor? Hoy con humildad dígale, Dios, estoy decidido a pedir perdón. Estoy decidido, estoy determinado, Señor,
No voy a dejar que pase un día más. Ustedes vieran cómo insistí yo con aquel muchacho, cómo lo insistí hasta que lo encontré. Dios aparejó todo. Esto no es a veces solo de una intención, esto es de una determinación firme, amado del Señor, para que su oración sea oída por el Dios del cielo, para que usted tenga paz en lo que dice y en lo que hace. Yo bendigo sus vidas y declaro que hoy en el nombre de Jesús usted va a poder limar esas asperezas. Usted va a poder hoy pasar a un nuevo nivel de bendición en Dios para que su oración tenga un resultado, tenga una evidencia para que usted pueda estar en paz en todo lugar. Si no estamos preparados para pedir perdón, ¿cómo estaremos preparados para ir al cielo? No podemos, mi amado. Por eso hay una canción de antaño, una canción de esas que se cantaban antiguamente que decía, ¿sí? De esas canciones donde el Señor decía, ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha tu oración si no te ha reconciliado. Amémonos de corazón. Hay que amar al ofensor también. Hay que amar a la persona que es así, intemperante. Hay que amar a la persona que le gusta ofender y hacer daño. Ascuas de fuego amontonaremos en las cabezas de ellos. Cuando vayamos nosotros, uno se tiene a veces que ruborizar, uno a veces se tiene que acomplejar para que entonces surta efecto ese perdón. Yo deseo lo mejor en sus vidas. Antes de ir a pedir perdón, esté un rato con el Señor. Dígale, Dios, dame valor. Que cuando yo vaya camino hacia ese lugar no retroceda, que no cambie la intención, que no diga, yo quise pedirle perdón y no se prestó la ocasión. No, no. Usted debe propiciar el momento, el lugar, las palabras también. Les deseo lo mejor. Pastor José Acosta, gracias por estar con nosotros. Nos gustaría oírle también su parecer acerca de esta palabra. Dios me les bendiga una vez más a todos mis hermanos que están conectados, a pastores, amigos, líderes, todos los hermanos que de una u otra manera, día tras día, se conectan a esta hora de la oración. Cuando el pastor Edgar estaba hablando sobre este tema, vino a mi mente sobre cuando el Señor le dijo, cuando el Señor dice que si tengo algo contra mi hermano y voy a ofrecer una ofrenda, que él lo dijo a lo último. Y es una gran verdad. Muchas veces vamos a la iglesia, cantamos, alabamos a Dios, danzamos y estamos contentos en la presencia de Dios, pero sin embargo sabemos que en nuestros corazones hay algo contra alguien. Sí, tenemos algo que nos ha afectado porque nos ofendieron, porque nos sentimos incómodos y cada día estamos alargando más y alargue y alargue y alargue más. Y verdad que eso hace que no podamos tener esa libertad, porque cuando hay ese perdón o cuando pedimos perdón, se siente uno libre. Lo digo porque lo he practicado y personas que me han ofendido, personas que me han hecho daño y yo mismo he ido también a pedirles perdón. También porque lo mejor es tener uno paz. La palabra de Dios dice en cuanto dependa de vosotros, o sea, de nosotros mismos, estar en paz con todos, estar en paz con todos, en cuanto dependa. Y yo sé que nosotros como cristianos debemos de dar el primer paso. No dejemos que el tiempo pase. La misma palabra de Dios dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Muchas veces cuando nos ofende nos disgustamos, nos molestamos. Por eso hay muchos hijos que no se hablan con los padres, ni padres con los hijos, ni entre hermanos, ni entre familia, debido precisamente a esto. Pero esta reflexión es para eso. Esta reflexión es para romper con eso, para
dar un paso de fe, un paso de obediencia, en donde digamos verdaderamente me hace falta pedir perdón, porque para sentirse uno bien y saber uno que se ha ganado ese hermano, que se ha ganado ese familiar, que se ha ganado a esa persona, y esa persona va a quedar, porque a mí me sucedió en una ocasión también que ofendí a una persona. Él no me estaba haciendo nada, pero por el solo hecho de estar pretendiendo a una de mis hijas, yo le pegué una cachetada y después me cogió a patadas. Y bueno, ahí me pegó porque era pues más grande, más fornido y bueno. Sin embargo, yo después me puse a pensar y dije, no, yo como cristiano no estuvo bien. Yo debía de haber hablado con él, debía de haberle dicho, no está bien que invite a mi hija tan tarde en la noche o tal cosa. Y yo lo que hice fue cachetearlo, todo lo que hice. Y al otro día fui a la casa de él y golpeé y él salió. Le dije, hombre, qué pena el comportamiento mío, a pesar de que él me había pegado y a pesar de que, bueno, me había maltratado. Sin embargo, yo le dije, hombre, por favor, perdóneme, porque yo debía haber dialogado con usted antes de haber actuado así. Y él quedó admirado porque le dijo a mi hija, no, su papá es un caballero. En verdad que me dejó callado porque él vino a pedirme perdón sabiendo que yo también lo ofendí a él. En verdad que me gustó la actitud de él. Y así se gana un amigo, se gana un amigo y, y estamos en paz con todos. En verdad que es necesario hacerlo, mis hermanos, antes de que el tiempo pase y hacerlo en oración. Para eso nos da ánimo y Dios nos da el momento preciso para ponernos de acuerdo con esa persona. Así que Dios me los bendiga y una reflexión hermosa, porque sí que la necesitamos. Todos la necesitamos, porque a todos nos ha pasado esa situación. Dios los bendiga. Amén. Gracias, Pastor José, muy amable por sus saludos, sus aportes, también muy valioso el testimonio. Mi amado, siempre nosotros pensar que estamos representando al Señor, ¿sí? Que no lo hagamos quedar mal, no hagamos quedar mal el evangelio, no hagamos quedar mal la palabra, no hagamos quedar mal el lugar donde nos congregamos, sino que demos pasos de fe. Esto se requiere mucha fortaleza. Les animo a que lo hagan, les animo. Se van a dar cuenta cómo cambia su manera de orar, cómo cambia su entorno, su ambiente, su atmósfera. Los quiero mucho. Mañana, con la ayuda del Señor, les espero nuevamente 6 a.m. Les deseo un feliz resto de día a todos. Que estén muy bien.